Bien, vamos a hablar rápidamente sobre las técnicas especiales en el laboratorio de patología. Primero hablando sobre tinciones especiales y después sobre algunas otras técnicas complementarias. Las tinciones especiales ya las mencionamos muy brevemente en la clase pasada. Ahorita nada más vamos a dar datos complementarios. Tienen sus ventajas y desventajas y pues también tienen requisitos, ¿sí? Para poderlas evaluar de forma adecuada. Las ventajas es que la gran mayoría pues van a resaltarnos sustancias muy específicas del tejido. Colágeno, mucinas, polisacáridos, etcétera. Pigmentos como melanina y demás se pueden resaltar. Es la sustancia específica, pero la tinción como tal, esa es una de sus desventajas, no va a ser específica prácticamente ninguna para alguna patología determinada, salvo sus contadas excepciones. Por ejemplo, la tinción de rojo Congo para amiloide, pues es así. Al ver la positiva decimos, el paciente tiene amiloidosis, pero obviamente debemos hacer que o buscar la concordancia entre lo que vemos con esa tinción y todos los datos clínicos. Son relativamente fáciles de realizar. Estas tensiones también no necesitan un equipo muy sofisticado. Algunas necesitan tener acceso pues a un hornito, a una plancha de calor o a un baño María para calentar los reactivos, pero más allá de eso, la gran mayoría son fáciles, no necesitan unas instalaciones muy complicadas ni específicas y también la gran mayoría tienen bajo costo. Sí, hay algunas que son más caras, por ejemplo las tinciones esas que les enseñé en la clase pasada que se veían de color negrito, las que tienen impregnación argéntica o de plata, bueno, esas sí son más costosas. Todas las demás por lo general son más baratas. Y un requisito fundamental, que esto se los pregunto muchas veces en el examen, para poder nosotros interpretar de forma adecuada una tinción especial, es necesario que tengamos también las tinciones de rutina ahí a la mano. Sí, o sea, debemos tener nuestra laminita con nuestras tinciones de rutina, nuestra hematoxina, que es la de rutina para todos los tejidos, y después cualquier otra tinción especial que queramos interpretar. Ácido periódico, Masson, Grocott, Berhoff, Van Gieson, hay un montón de tinciones especiales. La gran mayoría ya están cayendo en el desuso porque pues ya estamos más acostumbrados a utilizar la inmunohistoquímica, que es otra técnica especial aquí en el laboratorio. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Estas son algunas tinciones de las más utilizadas y pues lo que resaltan, por ejemplo, el ácido periódico de Schiff resalta el glucógeno, algunas mucinas y también membranas basales. Y entonces es buena para detectar membranas basales en ciertos tejidos como el riñón o también mucinas en tejidos como el tubo digestivo y algunos sacáridos como los que encontramos en las paredes de los hongos. Entonces aquí en este inserto de imagen, bueno, estamos viendo una candidiasis esofágica, estos bastones así largos, gruesos, muy rosas, que es lo que vamos a considerar nosotros PAS positivo, son hifas de cándida. Aquí en esta biopsia renal, bueno, se está resaltando la membrana basal glomerular en este glomérulo y las membranas basales tubulares. Todo lo que vemos de color rosa más intenso es lo positivo. Esta tinción se puede modificar para ayudarnos a determinar la naturaleza de ciertas acumulaciones intracelulares. Se le pueden agregar, por ejemplo, azul al cian. Se puede agregar una digestión previa del tejido con enzimas. Por ejemplo, si nosotros hacemos una tinción de PAS en hígado, es lo que estamos viendo aquí, vamos a ver que está positivo. Todo el hígado nos va a salir increíblemente rosa, así de este color. Porque el hígado muchas veces pues está cargadito de glucógeno y ese es positivo para la tinción de PAS. Pero hay ocasiones en las que se forman acúmulos en el hígado, ¿sí? Porque el hígado es una planta de procesamiento que limpia nuestra sangre, entonces va a acumular muchas veces sustancias y que no van a ser glucógeno, ¿sí? Como consecuencia de la ingesta de estas sustancias o también de enfermedades metabólicas. Entonces, podemos hacer una tinción modificada de PAS, la tinción de PAS con digestión con diastasa, que entonces se llama así como tal, PAS diastasa. Incluye un paso con digestión con diastasa previo a la tinción en el tejido. La diastasa rompe el glucógeno. Entonces, si nosotros vemos una tinción de PAS en un hígado y lo vemos todo rosita y queremos saber si eso es o no, si es glucógeno o no, hacemos una tinción de PAS diastasa.
Si la tinción sigue resultando positiva, como en este caso, quiere decir que esto no es glucógeno, porque si fuera glucógeno, se negativizaría toda la tinción. De hecho, aquí hay algunos hepatocitos que están negativos. Por ejemplo, los voy a poner en amarillo. Ahí está uno que claramente está negativo. Aquí está otro que el citoplasma pues se ve de un color como gris, ¿sí? No se ve ese puntillo rosa. Esta es una tinción de paz también modificada, es la tinción de paz azul al cian. Y pues aquí se agrega ese colorante azul al cian para distinguir entre mucinas ácidas y mucinas básicas, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para detectar metaplasia intestinal, como es este caso, enfermedades como el esófago de Barrett o la metaplasia intestinal en el estómago, se pueden detectar más fácil con esta tinción. La tinción tricrómica de Masson, ya se las había mencionado también. Esta nos señala principalmente el colágeno, que va a pintar de color azul. Les puse esta imagen que es representativa de una cirrosis hepática. Aquí en la cirrosis hepática va a haber bandas de fibrosis, que es tejido cicatricial, que van a estar distribuidas por todo el hígado, ¿sí? Y pues las vemos más fácilmente con esta tinción, pero pues hay algunas otras enfermedades en las cuales nos puede ayudar a identificarlas la tinción de Masson. Una de ellas es la glomerulonefritis post-estreptocócica. El colorante de azul anilina, que es lo que le da el color azul a esta tinción, nos va a teñir la membrana basal glomerular. Este es un capilar glomerular. Y el colorante rojo, que es déjenme ver, es Fuchsina escarlata de Biebrich, está medio complejo el nombre, nos va a resaltar unos depósitos que se forman así alrededor de la membrana basal glomerular. La veríamos justamente en estos colores que le estoy poniendo, veríamos esa tinción de Masson cuando está bien hecha y que los colorantes son de calidad en la tinción de en esa tinción que les digo tricrómica de Masson en el riñón. Ya borré aquí mi riñoncito, bueno. Así. Y esto nos ayudaría a hacer el diagnóstico de glomerulonefritis post-estreptocócica o postinfecciosa. Estos puntos rojos que se tiñen con la fuchsina se llaman jorobas, ¿sí? Y son muy característicos de esta patología renal. Entonces no nada más nos sirve para teñir la fibrosis. La tinción de plata, metrenamina y Jones, esta nos tiñe membranas basales. Les había puesto este mismo ejemplo donde vemos la membrana basal en un glomérulo, ¿sí? Nos puede ayudar a identificar alteraciones de la membrana en algunas nefropatías. La tinción de Berhoff-Van Gisson nos ayuda a identificar fibras elásticas, por ejemplo, para diagnosticar enfermedades del tejido conectivo que afecten a estructuras donde haya muchas bandas elásticas como las arterias. Este es un corte histológico de una pared de la aorta. Y pues vemos aquí las fibras elásticas como esas líneas serpenteantes paralelas entre sí de color negro. Si hubiera alguna enfermedad de la colágena, bueno, esto lo veríamos muy desorganizado. La tinción de Grocott, que dijimos que nos sirve para resaltar principalmente hongos, ¿sí? Como este caso de una infección por mucor, pues la podemos detectar muy fácilmente con esta tinción. La tinción de Ziehl-Neelsen, que es la que utilicé en ese caso que les dije del intestino con granulomas, nos ayuda a resaltar micobacterias, que son un tipo especial de bacterias que se llaman también bacilos alcohol ácido resistentes, que prácticamente solo detectamos con tinciones de histoquímica con esta tinción, o si no con algún otro tipo de técnica, por ejemplo PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, tinciones de inmunohistoquímica o estudios de biología molecular. Bueno, aparte del PCR nos podrían ayudar a detectarlo, pero es de difícil detección este organismo, y esta técnica de Ziehl-Neelsen fue la primerita que nos ayudó a descubrirlo. Otras tinciones para detectar, por ejemplo, depósitos intra o extracelulares como los depósitos de amiloide, pues para existe esta tinción de rojo Congo. Hay tinciones, la mayoría de las tinciones requieren pues solamente el microscopio óptico convencional, ¿sí? Vemos la tinción así en el microscopio y vemos el color del que está pintándose el elemento que estamos buscando, y pues con eso decimos si está positiva o negativa la tinción. Algunas otras necesitan algo extra, ¿sí? La tinción de rojo Congo necesita un filtro polarizante en el microscopio, porque necesitamos aplicar luz polarizada para poder saber si está realmente positiva o no para amiloide.
Aquí estamos viendo un caso de amiloidosis en una biopsia renal. Y pues al aplicar luz polarizada en este mismo corte, vamos a ver que las partes que brillan así de un color como entre verde y amarillento son las que están realmente positivas para amiloide. Entonces, pues con esto podemos confirmar un caso de amiloidosis. Bien, las inmunotinciones, estas son algunas de las más utilizadas. Sí, hay muchas más tinciones de histoquímica, pero la gran mayoría ya están en desuso ahorita, ¿sí? No por la complejidad de la técnica, más bien por la complejidad de preparar la fórmula, ¿sí? En la mayoría de los casos se tenían pues las sales para preparar los reactivos, y eso es algo, este arte de alquimista de los histotecnólogos, bueno, ya se está perdiendo poco a poco. Entonces utilizamos pues más que nada las que vienen preparadas ya como un kit, ¿sí? De tinción, y pues no son realmente muchas tinciones de estas especiales lamentablemente están cayendo en desuso a pesar de que tienen muchas ventajas. Bien, las inmunotinciones son un grupo de técnicas que van a involucrar el uso de una proteína muy específica que se llama inmunoglobulina. Una inmunoglobulina es una proteína, una unidad proteica, sí, está conformada por varias subunidades de proteínas, que está dirigida contra una sola sustancia específica. Las inmunoglobulinas son los que también llamamos anticuerpos, y las producen de forma normal un tipo de células de nuestras defensas, ¿sí? Las células plasmáticas. Esto lo vamos a conocer, va a ser la próxima semana, cuando hablemos sobre el tema de inflamación. Vamos a saber todo al respecto ahora sí sobre estas inmunoglobulinas. Pero bueno, ahorita lo que nos sirve conocer es que son proteínas o pues sí, unidades proteicas, sí, que se producen dirigidas contra una sustancia específica. Esa sustancia puede ser cualquier sustancia que sea ajena al organismo que produce esa inmunoglobulina. Sí, entonces nosotros por medio de experimentación y demás, pues aprendimos a manipular la producción de inmunoglobulinas en animalitos, sí, animales pequeñitos como ratones, cuyos, animales más grandes como cabras, conejos, caballos, etcétera. Se les inocula en la sangre, o sea, se les introduce alguna sustancia que sea muy específica de algún componente celular. Nuestras células tienen un montón de componentes. Aquí, por ejemplo, no. Una célula, por ejemplo, vamos a poner aquí muy rapidito dos ejemplos de células. Las vamos a poner en rosa y azul porque tienen su tinción de hematoxina acina. Aquí tenemos dos células epiteliales. Bueno, las vamos a hacer más cuadraditas. Dos células epiteliales para que tengan una forma más parecida a lo que vamos a ver en el microscopio. Una es la de la izquierda, es de vamos a escoger uno. Esta es de cáncer de colon. Y la de aquí a la derecha es de, cáncer de próstata. Va a haber ocasiones en las que por la pura morfología, es decir, por la pura forma de la célula, una célula o una enfermedad neoplásica sea indistinguible de otra, donde nosotros tengamos varios diagnósticos diferenciales y ya no podamos avanzar de ahí, decir, bueno, este puede ser un cáncer de próstata o un cáncer de colon. Este es algo que es relativamente común, porque la próstata y el colon están pegaditos, y el cáncer de próstata y el cáncer de colon en ocasiones se pueden parecer. Entonces no es un escenario tan descabellado este. Podemos decir, ¿sabes qué? No sé este tumor si es de colon o de próstata. Entonces ahí es donde vamos a requerir el uso de estas técnicas, ¿sí? Para rescatarnos. ¿Por qué? Porque como ya en estudios previos hemos podido nosotros tomar células de cáncer de colon y de cáncer de próstata y pues desbaratarlas o descomponerlas en sus partículas o en sus componentes más esenciales. Ya sabemos, por ejemplo, que el citoesqueleto de una célula es diferente al de otra célula. Todos estos términos de citoesqueleto y demás, mañana les van a quedar mejor comprendidos cuando hablemos sobre la célula, pero
vamos, lo que les dé estructura interna a la célula, algunos de los receptores que tienen su membrana, que algunos de los componentes que están en el citoplasma van a ser distintos entre una y otra. Y todo eso no lo podemos ver ni a simple vista, obviamente, pero tampoco con el microscopio. Entonces, para eso necesitamos nosotros estas técnicas. Vamos a escoger un componente. Por ejemplo, una parte del citoesqueleto. Sí, del citoesqueleto de la célula. Bueno, un componente del citoplasma de la célula. Las células del cáncer de colon, vamos a usar aquí el color verde, tienen dentro de su citoesqueleto, o sea, lo que le da estructura interna aquí a la célula, una molécula, una proteína que se llama citoqueratina 20. ¿Sí? Esa la tienen las de cáncer de colon, pero no las tienen las de cáncer de próstata. Las de cáncer de próstata tienen dentro de su citoplasma un tipo de proteínas distintas que no forman parte del citoesqueleto, más bien son sustancias que produce la célula, pero dentro de esas proteínas que tienen citoplasma hay una que se llama antígeno prostático específico. Estas son siglas en inglés de Prostatic Specific Antigen. Entonces, aquí tenemos dos sustancias que no son compartidas entre las células. Aquí va a estar el antígeno prostático específico y pues acá la citoqueratina 20. ¿Sí? Cada una cumple funciones diferentes en su célula y pues no son compartidas. O sea, el antígeno prostático específico no está en las células del cáncer de colon y la citoqueratina 20 no está en las células del cáncer de próstata. Entonces, pues ¿qué hacemos? Yo necesito distinguir estas dos sustancias en este tejido. Pues purifico esa citoqueratina 20. La purifico y también el antígeno prostático específico. Y eso se lo administro a dos animalitos de la misma especie, pero diferentes. A uno le vamos a poner en la sangre citoqueratina 20, de humano, obviamente, de células humanas, y a otro antígeno prostático específico también de humano. Como esa sustancia no es propia del animalito, su sistema inmune va a producir estas inmunoglobulinas en contra de esas sustancias. Entonces va a producir esto, que son estas las inmunoglobulinas, ¿sí? Esta de aquí va a ir dirigida contra que es el anticuerpo primario, justamente contra la citoqueratina 20. O sea que aquí la sustancia con la que va a reaccionar este antígeno puede ser o citoqueratina 20 en el caso de la izquierda, o antígeno prostático específico en el caso de la derecha. No van a ser los dos porque son moléculas distintas que tienen composición y forma tridimensional diferente. Y por lo tanto, las inmunoglobulinas que reaccionen con una no van a reaccionar con la otra. Entonces, eso le da su especificidad a este tipo de estudios. Cuando nosotros ya tenemos purificado ese anticuerpo que vamos a obtener sacándole sangre al animalito al que le pusimos primero esta dosis de citoqueratina de antígeno prostático, se van a purificar estas inmunoglobulinas y ahora sí se van a marcar. Si nosotros la marcamos directamente esa inmunoglobulina con una molécula de color o una molécula fluorescente como esta de aquí, que tiene las flechas rosas, eso le vamos a llamar un marcaje directo, ¿sí? Porque tenemos la inmunoglobulina dirigida contra nuestro antígeno, que aquí vamos a decir que esta es la citoqueratina 20, por ejemplo, o el antígeno prostático, podría ser cualquiera de los dos, dijimos, pero solamente uno. Entonces, este es nuestro antígeno, nuestro anticuerpo, perdón, y va a estar marcado. Este va a ser un marcaje directo. En este otro caso, vamos a borrar esto de aquí arriba. Tenemos nuestro antígeno primario, que es el que está dirigido contra esa sustancia que queremos buscar. Pero después tenemos un antígeno secundario, aquí está arriba, que va dirigido contra el primario. Este de aquí reacciona con el primario. Y después a ese se le va a unir otra cadena de proteínas. Hay muchos protocolos distintos. Por ejemplo, este tiene una cadena de polímero de dextran que tiene peroxidasa y que va a hacernos que aquí reaccionen muchas moléculas de color para amplificar la reacción. A esta reacción se le llama reacción o marcaje indirecto y son los dos tipos de inmunotinción que podemos tener. La directa es la más sencilla, la indirecta es más complicada.
más difícil, bueno, es más fácil que algo salga mal en el proceso de esta y que nos dé resultados negativos o falsos negativos. Pero pues también tiene otras ventajas, como que se amplifica más la reacción y podemos encontrar más fácilmente depósitos escasos de esa sustancia que nos interesa. Y con esto, ¿qué creen? Pues ya podemos diferenciar ahora sí entre nuestras dos células. Digo, ¿sabes qué? El tumor, que no sabía yo de qué era, resultó ser positivo para antígeno prostático específico. Entonces, quiere decir que es un cáncer de próstata. O por el contrario, si decimos este tumor fue positivo para citoqueratina 20, digo, no es cáncer de próstata, entonces es cáncer de colon, ¿sí? Obviamente voy a usar más anticuerpos, no nada más uno solo nos va a hacer el diagnóstico. Usualmente usamos varios para poder confirmar que efectivamente es cáncer de colon. ¿Por qué? Porque puede haber algún otro tumor que también se parezca a esos dos y que sea positivo a citoqueratina 20. Entonces, ¿qué hago? Pues agrego algún otro anticuerpo para eliminar otra vez más probabilidades. Y así es como se utilizan estos llamados paneles de inmunohistoquímica, que es la técnica que le estoy describiendo aquí. La inmunohistoquímica usa este tipo de marcaje. Sí, es el más común en esa técnica de inmunohistoquímica, el indirecto. El otro tipo de inmunotinción que ya les había mencionado en la clase del sábado pasado es la inmunofluorescencia. Son muy parecidas, pero en vez de usar moléculas de color, se utilizan moléculas fluorescentes. La más común es una que se llama, tiene por sus siglas en inglés, dice así, FITC, que es isotiocianato de fluoresceína. Sí, y esa usa un marcaje directo. Por ejemplo, la que yo uso de forma común ahí en el tejido renal. Entonces, estos dos tipos de técnica nos van a ayudar a identificar sustancias específicas en el tejido que estamos buscando, y ahora sí pueden ser pues ya específicas para algún tipo de enfermedad, ¿sí? Para definirnos una enfermedad específica, al contrario de las tinciones de histoquímica, que no son específicas para ninguna enfermedad. Tienen sus pros y sus contras si comparamos ambas técnicas, la de inmunohistoquímica y la de inmunofluorescencia. ¿Sí? Aquí estamos viendo la tinción de tinciones de inmunohistoquímica. Ya les había dicho que cuando vemos inmunohistoquímica, bueno, podemos utilizar para su evaluación un microscopio óptico convencional, ¿sí? Uno normalito como el que tengo aquí atrás. Ahí se alcanza a ver. Ahí está, aquí en la cámara. Uno como esos, con ese es suficiente para poder ver cualquiera de estas tinciones. Se conservan muy bien, o sea, puedo yo archivar estas laminillas sin nos va a pasar nada en 5, 10, 15 años, a menos que las quebren, obviamente, o que las tiremos del archivo. Al cabo de 5 años, que es lo que más o menos se guarda en cualquier laboratorio. Su evaluación también es muy sencilla. Cuando están bien hechas, es muy fácil distinguir lo positivo y lo negativo. Lo positivo es lo que está café, lo negativo es lo que está azul, ¿sí? No necesitan necesitan un espacio bien, o sea, adecuado para su realización, pero no necesitan condiciones especiales, no necesita haber ni cierta temperatura, ni estar protegidas de la luz, al contrario de las de inmunofluorescencia. Las de inmunofluorescencia tienen todos estos contras, ¿sí? Todo lo que dije de pros de estas lo tienen en contra las de inmunofluorescencia. No son permanentes, son tinciones lábiles. El simple hecho de observarlas ya las está desgastando, entonces yo solamente las puedo observar una vez. No puedo usar un microscopio como nuevamente, para ver una tinción de inmunofluorescencia. Necesito un microscopio especial. Sí, ese lo tengo pues allá en el hospital, aquí no. Que emite luz ultravioleta para hacer que brillen esas moléculas de isotiocianato de fluoresceína. Su interpretación es más difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos un contraste tan bueno como esto. Aquí estamos viendo café contra azul. En las de inmunofluorescencia vemos verde intenso sobre verde más clarito. Entonces necesitamos más pericia para poderlas identificar. Y aparte, para su realización necesitamos, esta no es una foto editada, ¿verdad? Esta es una foto del proceso de realización de la inmunofluorescencia.
Para los que conocen sobre fotografía analógica o que han visto algo de esto pues a lo mejor en las películas, porque ahorita ya todo es digital, pero los que les tocó ver en alguna película o hacerlo a lo mejor como práctica en la preparatoria de revelar fotos todavía en papel, eso se hace en un cuarto oscuro. Esto también se va a hacer en un cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque la luz del sol o la luz azul va a excitar a esos fluoróforos y nos va a desgastar la tinción. Y ya al momento de ver el microscopio no vamos a ver nada. Entonces tienen que estar en un cuarto oscuro o con luz roja como esta para poderlas realizar. Entonces necesitan también un ambiente especial para realizarse. Pero no todos son malas noticias con las de inmunofluorescencia, que aquí estamos viendo una con IgA para una enfermedad por IgA en el riñón. Y una característica en la cual sobrepasan por mucho las tinciones de inmunofluorescencia a las de inmunistoquímica es la llamada multiplexación. Por lo general, nosotros hacemos esto en el hospital. Usamos un solo anticuerpo en el tejido. Aquí se está usando uno que se llama P16 para ayudarnos a identificar este adenocarcinoma in situ de un endocervix. Pero se puede hacer algo como esto. Puedo usar varios anticuerpos al mismo tiempo. Nada más que tengo que saber bien dónde va a colorearme ese anticuerpo y qué me va a colorear. Y pues debo usar siempre que se pueda un color distinto. Aquí estamos usando dos anticuerpos. Uno está teniendo, este es tejido mamario. Uno está teniendo las células que están por fuera de los ductos mamarios o en la periferia, que se llaman células miopiteliales. La está teniendo de color café. Esto es actina de músculo liso. Y otro que está en color rojito está teniéndome los núcleos de las células luminales, que este es receptor de estrógenos. Aquí usé dos anticuerpos. Puedo agregar un tercero a lo mejor para el citoplasma de las células luminales o para los núcleos de las células miopiteliales, pero ya se verá muy cargado esto y no alcanzaré a diferenciar gran cosa, ¿sí? Además de que no tengo tanta variedad de colores para los cromógenos, que son las moléculas de color que nos ayudan a ver estas tinciones. Hay café, hay rojo, hay amarillo, hay verde y no me acuerdo, creo que hay como un tipo morado, algo así. Entonces no hay mucho, sí, no hay mucho de dónde escoger. En cambio, cuando hacemos tinciones de inmunofluorescencia con múltiples anticuerpos, se puede hacer todo en un solo tejido, aplicar muchos anticuerpos dirigidos contra distintas sustancias y a cada uno le pongo un fluoróforo distinto que yo voy a interpretar por separado. Esta es una imagen por multiplexación de células de un tumor de células renales, donde está señalando el núcleo en color azul, el citoesqueleto en color rojo y las mitocondrias en color verde. ¿Cómo se hizo esta demarcación tan precisa? Bueno, cada anticuerpo brilla con una frecuencia de luz independiente, ¿sí? Entonces hay microscopios de epifluorescencia como justamente el que yo tengo ahí en el hospital. Para quien lo quiera conocer, bueno, puede acudir ahí. Que tienen frecuencias de luz distintas. Entonces, esto es una imagen obviamente reconstruida por computadora. No se ve así en tiempo real. Pero yo aplico una frecuencia de luz y va a brillar el citoesqueleto. Se toma una foto, después se aplica otra frecuencia de luz, brillan las mitocondrias, se toma otra foto, sin mover el campo. Se aplica una última frecuencia de luz, brilla el núcleo, se toma una foto y después todo esto se empalma y nos da estas imágenes muy bonitas. Si ustedes buscan esta técnica, se llama inmunofluorescencia confocal. Si ustedes buscan esto, inmunofluorescencia confocal, en Google, les van a salir muchas imágenes como estas, algunas más bonitas con múltiples colores. Esto no tiene realmente tanta aplicación para el diagnóstico del día a día, pero sí para fines de investigación. Sí, porque aquí nos ahorramos hacer 3 ensayos diferentes en 3 cortes histológicos en uno solo. Usamos 3 anticuerpos diferentes y pues ya reconocimos 3 sustancias distintas. El último tipo de inmunotinción tiene en su proceso inmunoglobulinas, pero lo que le va a dar la especificidad de marcaje es una cadena de ADN. Entonces aquí estas decimos que utilizan sondas, no utilizan como tal anticuerpos primarios. Y estas tinciones o este tipo de ensayos nos ayuda a identificar fragmentos de genoma. Sí, eso lo vamos a conocer también la próxima semana cuando hablemos sobre trastornos genéticos, y mañana le vamos a dar un vistazo también a algo del genoma cuando hablemos sobre la célula.
Pero pues el ADN, digo, para los que recuerdan más o menos, es una doble cadena de bases nitrogenadas que son complementarias entre sí. Entonces, si a mí me interesa identificar a un gen de la célula tumoral o un gen de un genoma viral, por ejemplo, cuando hay infección por virus de Epstein-Barr o algún otro, puedo yo usar una sonda diseñada para detectar esa secuencia de ADN, y a esa sonda la voy a yo marcar ahora sí con anticuerpos secundarios dirigidos contra esa sonda. ¿Sí? Entonces eso me va a dar resultados en colores. Usualmente nosotros tenemos este protocolo que es el de doble color o dual ish, ¿sí? Que utiliza color negro y color rojo para remarcarnos dos componentes del genoma celular. Lo utilizamos nosotros específicamente para detectar amplificación del gen HER2. ¿Sí? Eh, se observa esta amplificación de este gen, ¿sí? HER2, en algunos casos de cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, todos los puntitos negros, como se interpreta esto rápidamente, ese es un núcleo de una célula. Aquí se está viendo con aceite de inmersión, ¿sí? En un aumento el aumento total sería de 1000x, o sea, está aumentado 1000 veces. Este no es el mejor núcleo, este de aquí está mejor para interpretarlo. Vamos a encerrar un núcleo en verde. Este es un solo núcleo de una célula. La señal roja o el puntito rojo nos detecta el centrómero del cromosoma 17. El gen HER2 se localiza en el cromosoma 17, entonces vamos a dibujarlo. Bueno, aquí lo vamos a poner. Aquí un ladito, el cromosoma 17, ahí está nuestro cromosoma, el brazo corto y el brazo largo. Tiene su centrómero que se va a pintar de rojo. Y bueno, creo que hubiera salido mejor así. En negro ahí está la región del HER2, la que normalmente veríamos. Sí, este es un cromosoma 17 normal que solamente tiene una región con el gen HER2. En un cromosoma mutante de una célula cancerosa que tiene amplificación de este gen, veremos así el brazo corto, el brazo largo, el centrómero reconocido con esta señal roja, ahí está. Y como este cromosoma tendría amplificación de ese gen, veríamos muchas copias de ese gen, entonces veríamos muchos puntitos negros, ¿sí? Aquí en la célula. Normalmente deberíamos ver una correspondencia de 1 a 1, es decir, si vemos en un núcleo 2 señales rojas, veríamos 2 señales de color negro, y aquí estamos viendo que hay más señales de color negro y solamente 2 rojas, y aquí contamos 7 señales. Todo esto se va a contar en 40 células y después ya hay una operación que ahorita no me acuerdo exactamente cómo era, para calcular un índice de amplificación, y con eso podemos decir que este tumor está positivo para amplificación de HER2. Si tenemos los reactivos y medios necesarios, bueno, se puede hacer esta misma técnica pero en fluorescencia, ¿sí? Esta técnica de hibridación in situ cromogénica, ya les había dicho en la clase pasada, se llama CISH, Chromogen In Situ Hybridization, y la que es fluorescente se llama FISH. Si se fijan, nada más cambió la C y la F. ¿Sí? La C es por cromógena o cromogénica, la F es por fluorescente. ¿Sí? Y esta pues tiene también las desventajas de la inmunofluorescencia que ya vimos. No es permanente. Se necesita un microscopio de epifluorescencia y un lugar adecuado, oscurecido, para poderla realizar y para poderla interpretar. Y esta otra pues también tiene todas las bondades de la inmunohistoquímica. Es permanente, se puede archivar, se puede ver en un microscopio normal, nada más que tenga objetivo de 100x para poderlos ver más de cerca las células, y listo. Vamos a cerrar la clase de hoy hablando muy rápidamente sobre la microscopía electrónica. Este es un tipo ya lo mencionamos también en la clase pasada, es un tipo de técnica muy especializada, y también la clase pasada mencionamos que está ya bastante restringida para algunos campos de la patología muy específicos. Uno es patología renal, neuropatología, patologías musculares, o algunas otras patologías metabólicas, por ejemplo, enfermedades del hígado
o de algunas células especiales, epiteliales muy específicas, como las células de la vía respiratoria, para ver alteraciones de los cilios, pero ya no está tan difundido su uso. Esta requiere para su interpretación un microscopio electrónico. Aquí estamos viendo un microscopio electrónico de modelo no tan reciente, y este está todavía muy grande. Tiene aquí el área de visualización, que sería esta cámara que se ve más oscura, y este tubo es un tubo de vacío donde se va a cargar la muestra en una pequeña laminita de cobre, y aquí va a ser bombardeada por un haz de electrones que la van a atravesar y van a imprimirnos una especie de radiografía aquí abajo. De esta forma, ¿sí? Aquí se imprimiría una imagen como si fuera una radiografía, y con estos oculares la vamos a ver. Esto ya tiene que ver con cuestiones de física, ¿sí? Este es un microscopio electrónico más moderno, está más compacto, requiere menos electricidad, ya tiene incorporado una computadora que nos ayuda a hacer mediciones, a colorear imágenes y demás. Y bueno, esto tiene que ver el tipo de amplificación que nos da el microscopio electrónico con cuestiones de física, ¿sí? No vamos a detallar mucho al respecto, pero la longitud de onda de la luz, acuérdense que los fotones se comportan como ondas, nos puede dar una resolución máxima que es de unos 220 nanómetros. Es la partícula más pequeñita que podemos observar en un microscopio óptico convencional, como este de aquí, ¿sí? Es la partícula más pequeñita. La resolución máxima de un microscopio es el punto más pequeño que nosotros podemos discernir como un punto individual. Aquí yo puse dos puntos amarillitos muy cerca de uno del otro, pero si los hago más pequeñitos y los voy juntando más, porque están más pequeñitos, va a llegar al punto en que no se pueden distinguir. Ahí están dos chiquitos, por ejemplo. Esto solamente lo van a ver los que estén viendo en la computadora o en la tele de su sala. En el celular no lo van a ver, pero ahí están. Dos puntos muy, muy, muy pequeñitos que ya ni se distinguen. Se ve como si fuera uno solo. Esa es la máxima resolución, entonces, que estaremos viendo en esta pantalla, ¿sí? En el microscopio electrónico es de esto. Y esa resolución de 220 nanómetros más o menos es el tamaño de una mitocondria. Sí, una mitocondria. Entonces, una mitocondria sería el punto más pequeñito que podemos ver individual en una célula. Jamás la vamos a ver así, con forma como tal de mitocondria como la que conocemos. Simplemente nosotros veríamos el citoplasma de una célula, vamos a dibujarlo por aquí, y veríamos, alcanzaríamos medio a percibir muchos puntitos así, que se ven todavía más o menos individuales en su citoplasma. Es lo más pequeñito que vamos a observar. Todo ese puntillo van a ser mitocondrias, ¿sí? En algunas células muy específicas vamos a observar eso, no en todas. Entonces, esto por la longitud de onda de la luz visible. Si nosotros queremos ver partículas más pequeñitas, necesitamos algo que tenga una longitud de onda más estrecha todavía o menor. Eso pues justamente son los haces de electrones. Los haces de electrones tienen una longitud de onda más finita todavía, que nos permite ver estructuras más pequeñas. Vamos a usar esta mitocondria de aquí para explicar el por qué. Vamos a poner aquí una mitocondria. Dije que rápido, ¿verdad? Pero bueno, no nos tardamos más de un minuto. Aquí está nuestra mitocondria en color verde. Y vamos a poner aquí otro organelo, que si no se acuerdan qué es, bueno, mañana lo van a conocer. Más pequeñito, que es un lisosoma. Entonces viene nuestra luz visible con esta longitud de onda y va a impactar con la mitocondria y se va a refractar. Entonces eso nos va a producir una imagen en el microscopio óptico. Cuando queremos visualizar el lisosoma, pues la luz visible ni siquiera interactúa con el lisosoma porque es muy pequeñito. Entonces, en vez de utilizar luz visible, vamos a sustituir eso por algo que tenga una longitud de onda más finita, como un haz de electrones, y ese ahora sí va a llegar y nos va a impactar bueno, en este caso va a atravesar el lisosoma, pero sí va a interactuar con él y nos va a imprimir aquí abajo una imagen de un lisosoma en grande. ¿Sí? Se va esto a amplificar y nos va a hacer una imagen del lisosoma. Así es como funciona el microscopio electrónico. Entonces, la ventaja que tiene, pues, que nos va a permitir una amplificación miles de veces mayor a lo que vemos con el microscopio el óptico convencional.
La desventaja es que son aparatos muy complejos, muy costosos, requieren mucho cuidado, condiciones muy específicas. Una mesa, por ejemplo, antivibración, porque si estamos viendo un aumento de unas 12,000 veces lo normal, bueno, pues cualquier mini vibración nos va a sacudir terriblemente la muestra y no vamos a poder ver nada. Vamos a ver todo borroso. Entonces necesitan amortiguación especial, necesitan obviamente un entrenamiento para darles un manejo adecuado y un cuidado adecuado, necesitan mucho mantenimiento y demás. O sea, todo suena como que son puros contras, pero nos dan unas imágenes maravillosas si nos interesa o si necesitamos estudiar la ultraestructura de la célula, que es lo que se ve con este tipo de microscopios. Otra desventaja es que, pues no nada más podemos comprar un microscopio electrónico y ya. Si yo voy aquí a algún tianguis de Guadalajara y me encuentro esto ahí abandonado y lo compro, no lo voy a poder usar. Sí, porque necesito una instalación especial nada más para esto, una fuente de poder, aire acondicionado porque se calientan mucho, pero aparte necesitan venir en combo. Se necesitan otros aparatos para poder preparar una muestra de tejido para visualizarla aquí. Se necesita un procesador especial, un procesador de tejidos especial que va a utilizar otro tipo de soluciones y demás. Aquí ya no vamos a usar que el alcohol, el gilol y la parafina. Aquí los tejidos se van a embeber, ¿sí?, en resina, una resina como plástico así duro, que va a ayudar a que se corten en un grosor muy delgadito, mucho más delgadito que el del microtomo, que dijimos que el más finito nos da un corte de media micra, estos nos dan cortes de nanómetros, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí en esta imagen es un ultramicrotomo. Un ultramicrotomo es un microtomo, pero que nos va a hacer, está, fíjense, como fusionado aquí con un microscopio, porque justamente aquí en esta zona, que es donde se coloca la muestra, se van a hacer cortes muy finitos, que son del espesor de espesor de nanómetros y que se van a utilizar en el microscopio electrónico. Aquí estamos viendo el portamuestra de uno de estos ultramicrotomos. Esto que se ve más brillante es la navaja. Es una navaja de vidrio, ¿sí? El perfil de la navaja está así. Aquí estaría el filo. Y si la viéramos de lado, veríamos así como una cunetita que va a estar llena de agua. Aquí va a haber agua. ¿Por qué? Porque cuando se corta la muestra contra este filo de aquí, esta muestra se va a cortar contra el filo, va a empezar a flotar aquí el listoncito, como la versión miniatura del listón que se hacía en el microtomo. Aquí empieza a flotar en el agua y ya de ahí se recoge con el portamuestra, que es una rejilla de cobre en la mayoría de las veces. Aquí estamos viendo, miren, este es un ultramicrotomo con una cámara para poder ver el corte en esta pantalla. Esta tirita como de color dorado es el listón de tejido que se produce en este ultramicrotomo. Y pues esto es lo que se va a colocar en una rejilla de cobre, una rejita pequeñita, así es redonda. No me acuerdo si traigo una foto en la siguiente diapositiva, creo que no, pero son redonditas y tienen rejado así de cobre. Ahí se va a colocar el tejido, como si fuera una laminilla y recogemos este tejido del baño de flotación. Lo mismo vamos a hacer aquí, con unas pinzas muy delgaditas. Esas pinzas nos van a sujetar la rejilla y aquí va a quedar nuestro tejido. ¿Y qué creen? Ya lo vamos a ver en microscopio electrónico. Pues no, tenemos que hacerle otro proceso. ¿Se acuerdan? En el procesamiento normal del tejido, después de esto había que teñirlo. Aquí también, aunque no se van a usar colorantes, se va a impregnar con diversos metales este tejido. ¿Para qué? Para que cambie las propiedades del mismo y que pueda interactuar de forma distinta con el haz de electrones, haciendo que se produzcan las imágenes del microscopio electrónico. La desventaja es que estas imágenes van a ser en blanco y negro, siempre. Hay algunos microscopios electrónicos, o si ustedes van y buscan Color Electron Microscopy en Google, van a ver imágenes como esta, donde encuentran, por ejemplo, esta célula que ya se les había puesto la clase pasada, que va a tener aquí colorcitos en su citoplasma. Es decir, estas son fibras contráctiles de esta célula que es de un rhabdomyosarcoma, son como las fibras contráctiles de una célula de músculo estriado. Y luego aquí en azul está el núcleo. Y luego en verde están estas inclusiones citoplasmáticas que podemos encontrar a veces en los células del rhabdomyosarcoma. En color naranja hay algunas mitocondrias aquí, en otras células también. Todo eso se hace ya por computadora. Así como lo estoy haciendo, pero esto lo hace un software
asistido por una persona para colorear distintas estructuras y poderlas contrastar más fácilmente. Pero pues todas las imágenes que se generan en microscopio electrónico se ven así, en escala de grises. Entonces lo que se ve más negro le decimos más electrodenso y lo que está más clarito le decimos más electrolúcido. Y así hacemos nuestras descripciones. Decimos, hay zonas electrodensas del citoplasma o de la cromatina o acumulaciones de electrodensas en la membrana, etcétera. Y pues con eso decimos que hay zonas más negritas o zonas más claras. Hay dos tipos de microscopía electrónica también. Una donde el haz de electrones va a atravesar la muestra. Y aquí está nuestro portamuestras. El haz de electrones lo va a atravesar y nos va a imprimir la imagen aquí abajo. Esa es la microscopía electrónica de transmisión, que es la que estamos viendo aquí. La de transmisión. En esta otra imagen vemos el otro tipo de microscopía electrónica, donde tenemos nuestro tejido. Nuevamente está nuestro tejido aquí. Y el haz de electrones nos va a hacer algo como esto. Va a ser un efecto es como un escaneo de la superficie. A este le llamamos microscopía electrónica de barrido. Y si se fijan, nos da perspectivas muy diferentes. La de transmisión es como una radiografía. Vemos el interior, ya con esto terminamos la clase, pero vemos el interior de la célula y sus estructuras internas. En la de barrido vemos la superficie como tal. Esta es la superficie de 1, 2, 3 podocitos, ¿sí? Que están ahí en el glomérulo renal. La superficie externa, así es como se ven por fuera las células, ¿sí? En este tejido. Vemos la superficie. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para ver materiales, ¿sí? Para el diseño el estudio, así, para ver pruebas de calidad de materiales o micromateriales para los que están en nanotecnología. Bueno, esto, cuando se tiene el recurso, obviamente se utiliza eso, pero por ejemplo, para ver imperfecciones en microchips y demás, se puede utilizar la microscopía electrónica de transmisión, o para someter a pruebas de resistencia a materiales, que alguna fibra o algo así que se quiera probar, se somete a tensión o se somete a vibración ese material y después se buscan microfracturas, se hace con esto, ¿sí? Pero bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda que haya quedado pues en el desarrollo de esta plática. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de la clase. Nos veríamos entonces el día de mañana con este tema de la célula comunidad de salud y enfermedad. Pasen bonita noche, descansen y nos vemos aquí el día de mañana. Hasta pronto. Gracias, profesor. Gracias. Saludos, hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.